Bien, ahora en camino a Las Cañas. Pero al primero voy a visitar las instalaciones de la mina San Bartolo, la más pequeña de ese grupo de minas de plomo. Solamente en una distancia de 400 metros al norte de la mina Fortuna se ubica la mina San Bartolo. Es una mina más pequeña, igual de plomo zinc. Pertenece a una otra estructura geológica, pero igualmente es estrato lijado. Es decir, asociado a un horizonte de rocas volcánicas intercaladas en el grupo Chanyasí. Bueno, solamente un par de metros más al este de la Fortuna se ubica la San Bartolo, otra mina, ¿no? Que la más pequeña, yo creo, por lo menos acá, ¿no? Se ve el campo de las ruinas, no se ve tan extensa, ¿no? Entonces, pero igual, como se ve acá, no menor, tampoco no menor, ¿no? Entonces vamos a hacer una vueltita para ver eso, la misma construcción de las calizas como recién, ¿no? Vimos eso, ¿no? Claro, se puede hacer ya más abajo, ¿no? Pero yo me quedo ahí nomás. Claro, ahí está la San Bartolo, supuestamente. Bien hecho, ¿no? Siempre bien rectangular, ¿no? Hay otra edificación, 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a bajar un poquito ahí, ahí, ¿no? Eso es interesante, hay una antigua marca topográfica, ¿no? No, tampoco es menor, para decirlo, ¿no? Tampoco es menor. Y abajo la mina, ¿no? Ahí abajo de la San Bartolo, igual se ve las entradas, siempre estrato lijado, siempre donde este cambio litológico se nota eso algo más volcánico, ígneo, ahí está, ¿no? Ahí está el patio, ¿no? Y ahí estamos con la construcción. Claro, el camino va por ahí abajo, pero probablemente ya no se puede usar, ¿no? San Bartolo tampoco menor, igual llama atención, ¿no? Eso es sí una bastante construcciones. Y abajo material no menor, que lo sacaron igual de un horizonte. Siempre es un horizonte productivo. Ahí también con dos ambientes. Interesante ahí, ¿no? Estas construcciones de las casas. Abajo tenían el patio y vamos a subir y vamos a tratar para llegar a Las Cañas Norte. Para llegar a la mina Las Cañas, el camino realmente se convierte en un desafío. Hay que tener precaución, pero con el Watts no hay problemas. Además, hay que ver el paisaje, un paisaje único. Lo peor es si el camino se encuentra cortado y no hay espacio para realizar la vuelta. Eso significa regresando con marcha atrás par de cientos de metros. Bueno, esos son caminos aquí para el Watts. Vamos a ver cómo me llega. Sí, eso es impresionante, pero bueno, ojalá no todo vuelta, marcha atrás.
Vamos a ver si me alcanza eso. Opala. ¿No? Aquí sí puede hacer vuelta. ¿No? Ja, aquí sí, ¿no? Okidoki, algunos lo hicieron, por eso estoy un poco cuidadoso. Y bueno, vamos a ver cómo me queda. Bien, hay que decir, este camino para el Watts, ¿no? Este camino ya tiene sus puntitos, sus sectores bien complejos, pero ahí sí el Watts se comportó, pero 777 cumplió hoy día sus 50.000 kilómetros y creo es para el Watts su regalo 50.000 adecuado, digamos, hoy día esta salida. Claro, estoy aquí en un paisaje, ya como mencionado, único, con carbonatos aquí, ¿no? Y ahí estamos llegando a la mina Cañas Norte, igual realmente una mina impresionante, la más grande que lo vi acá. Vamos a ver hasta dónde llego. El resto va a pie nomás. El camino aquí es un poco mejor. Claro, es relativo. Pero bueno, no son caminos oficiales, son realmente caminos históricos mejorados. Bien, aquí llegué a Cañas Norte, a la mina Cañas Norte. Claro, el camino es excelente para decirlo, para el Watts. Excelente, complicado. Bueno, ya yo llegué. Bueno, eso uno nunca ve así en Google Earth. La morfología aquí sí es bastante fuerte. Bastante fuerte. Claro, estoy aquí en la entrada oficial. Arriba se ve, ¿no? Voy a mostrarlo. Ahí arriba se ve este horizonte de interés. Aquí abajo, al toque, tenemos un patio, ¿no? Donde estoy ahí cerca con mi auto, ¿no? Tengo mi mochila, tengo todo. Y ahí vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿no? En la Caña Norte, ¿no? Vamos a ver cómo va este sector aquí, ¿no? Hay algo, ¿no? Se nota, ¿no? Los caminos antiguos. Claro, ya es todo un poco, mira aquí, al toque, ya derrumbado, ¿no? Y mira, hay que verlo, se ve como un horno. Y aquí ya una entrada. Vamos a ver esta entrada. Cuidado, podrían ser animales, se ve hasta hay animales ahí dentro. Uy, 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 eso sí es una buena entrada. Eso sí es bueno, bien hecho, como corresponde. Ahí llegué a la mina Las Cañas. Es la mina ubicada más hacia el norte de este conjunto de minas. Aquí termina también el camino. Ya se nota en la entrada que esta mina probablemente era la más importante. El área de la faena cubre una superficie de alrededor de 250 por 250 metros. Las construcciones se ubican en un flanco del cerro con una considerable inclinación. Las entradas de las minas se ubican en una altitud de 1142 metros. Claro. Eso sí está bien hecha, ¿no? Casi como una mina de
se ve bien, ahí vamos a terminar, pero bien, ¿no? Ahí sigue bajando algo así, ¿no? El horizonte productivo de la mina parece ser el mismo que en la mina La Fortuna, ubicada a algunos 2 kilómetros hacia el sureste. Como ya mencionado anteriormente, es una mina estrato lijado o un manto. La mineralización de plomo-zinc está asociada a un horizonte de carbonatos en conjunto con un horizonte volcánico. Los minerales más comunes aquí son galena, esfalerita y calcopirita. El manto muestra contenidos de plomo de 27%, de zinc 5% y plata 76 gramos por tonelada y cobre de 0,25%. Claro, el valor de plomo con 27% es extremadamente alto. La potencia de la estructura mineralizada era de 0,5 metros, la corrida total de 2.500 metros. Se puede detectar 2 entradas más profesionales aquí. Un túnel inicia donde el patio grande en el sector abajo, otro túnel un par de metros más hacia el noroeste. Bien, aquí llegué a Caña Norte, hacia arriba. Por suerte yo lo hice eso. Por suerte yo me atreví para subir un poquito caminos de mineros. Claro, y ahí arriba no lo vi en Google, un sitio pero de la primera, un sitio pero bastante interesante, un patio primero donde estoy andando, un patio pero grandote y una cantidad de ruinas atrás aquí mío, ¿no? Vamos a verlo acá, una cantidad de ruinas que realmente me sorprende, realmente como un pueblo, ¿no? Y en todo lado acá ruinas de una excelente calidad de construcciones, ¿no? Como yo digo, casi como un pueblo. Más allá está la mina, abajo también, arriba también, ¿no? Varios más, y todo aquí en este entorno de la mina Cañas Norte, abajo donde el Watts, la mina, ahí sí, ¿no? La mina y el horizonte productivo que parece que, o no parece, obviamente es algo estrato lijado, con los carbonatos acá, ¿no? Y con un horizonte de un evento magmático, ¿no? Eso sí. La cantidad de ruinas es sorprendente. Son más de 64 estructuras detectables en el sector hacia el noroeste de la entrada principal. Lo más llamativo es un conjunto de 8 estructuras alrededor de una placía en altura. Y abajo también se ve la quebrada de entrada, ¿no? Y claro, eso sí es interesante. Bueno. Hacia arriba todo el cerro está con casas, con ruinas, de cualquier forma. Y ahí está más o menos el patio, el sector principal. Ahí está el sector principal y como no llegaron antes ahí más, ahí está la mina. Voy a caminar y a la vuelta vamos a ver eso, ¿no? Ahí está la mina y ahí... El depósito es estrato lijado. Eso significa que tiene una simetría concordante a la estratificación. No necesariamente se formó junto con el mismo proceso geológico, pero igualmente marca el mismo rumbo y manteo que las unidades encajantes. Entonces, los depósitos estratolijados son parte de los depósitos concordantes.
Principalmente se puede diferenciar entre 4 grupos de depósitos estratolijados: los sedimentarios simples, autóctonos que se formaban en el mismo lugar, como por ejemplo depósitos de sal o carbón. El segundo grupo serán los sedimentos alóctonos, los transportados, los lavaderos o placers, por ejemplo. El tercer grupo son reemplazos concordantes. Eso depende a la condición física y o química del estrato original. Pero lo importante es que este estrato con sus propiedades especiales será reemplazado o impregnado por material diferente durante procesos secundarios. Por ejemplo, una arenisca muy porosa será rellenada durante procesos de alteración hidrotermal y junto con procesos de migración, y al final los minerales originales serán reemplazados. Eso se puede proponer aquí en ese sector, de acuerdo que la mineralización se ve bien secundario. Las observaciones por Neuschwander y Tavera, 1942, afirman este tipo de formación del depósito. Un análisis microscópico de la muestra del mano afirma la presencia de minerales de reemplazo. Pero de todas maneras sería mejor investigar este sector con poco más tiempo y más recursos. El cuarto grupo, por si acaso, serán los depósitos residuales como laterita y bauxita. Bien, aquí encontré aquí en Cañas Norte algo interesante, muy interesante. Aquí estoy en un nivel un poco más alto, un nivel arriba del nivel principal, 2 niveles arriba del auto, ¿no? Aquí yo vi una mesa, yo pensaba nada mal, claro, esta mesa al fondo es una fundición rudimentaria, sí, una fundición muy primitiva, ¿no? Donde algo estaban sacando y se ve eso, pero bastante bien de escoria acá todavía, ¿no? Y ahora, como vi en otras casas, la misma mesita ahí en el medio. Entonces, eso como era una pauta común aquí, ¿no? Para fundir ahí, para tener pequeños recintos de fundición así. Eso sí es interesante, ¿no? Eso sí. Hay una vista al depósito estratiforme, la misma pauta que vimos en la Fortuna. La misma idea, y abajo aquí ruinas, y claro, ahí está la entrada de la mina con el Watts. En la publicación de Carlos Neuschwander y Juan Tavera de 1942 se nota que varias fallas tectónicas desplazaron el manto. Los desplazamientos alcanzan hasta 80 metros. Aparte existe un filón que igualmente coincide con un desplazamiento de mayor dimensiones de los estratos mesozoicos. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. Sector Cañas Norte, Fortuna, San Bartolo, aquí todo en el sector de Agua Amarga, Tuna, Vizcacha, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Más lejos uno llega, más preciosa las ruinas al fondo. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá les gustó, ojalá nos vemos la próxima semana. Chao.